En el siguiente video explicaremos sobre el código de cifrado Bellenier, el cual fue investigado por los compañeros Aleis Lescano, Andrés Villa y Cristian Ayala. Este hace parte de la investigación de la materia electiva 3 del tema criptografía. El cifrado Bellenier es un cifrado basado en diferentes series de caracteres o letras organizados en una tabla. Este algoritmo utiliza una clave para poder desencriptar o encriptar. Esta clave es elegida aleatoriamente y puede ser de cualquier longitud. Este tipo de cifrado es de sustitución simple por polialfabético, que quiere decir que puede intercambiarse con cualquier letra dentro del alfabeto. Este tipo de encriptación puede llamarse irresoluble, lo que quiere decir que es indescifrable sin la palabra clave. Vamos a hablar un poco de historia. Este cifrado antes era llamado el cifrado de Alberti, el cual fue creado por Leonel Battista Alberti en el año de 1946. Fue filósofo, músico, arquitecto, secretario personal apostólico, criptógrafo, lingüista, arqueólogo y fue el primer teórico artístico del Renacimiento y una figura emblemática para la época. Inicialmente este algoritmo utilizaba discos, los cuales giraban entre los diferentes alfabetos disponibles indicando una palabra a cifrar. Luego de los años se fue mejorando el método añadiendo una palabra clave y en cambio de los discos era una tabla recta, es decir, como una matriz, por el número de caracteres del alfabeto, es decir, si eran 26 números del alfabeto eran 26 por 26 y así sucesivamente. A pesar de sus esfuerzos, el cifrado sigue siendo vulnerable al criptoanálisis. Luego de haber visto los temas teóricos, históricos y fórmula de cómo trabaja un poco el método de Bellenier, vamos a ver en términos matemáticos, en fórmula como tal, cómo se expresa este método. Dice que EX1 es igual a X1 más KI en módulo de L, donde XI es la posición del carácter del mensaje a descifrar y KI es la posición del carácter de la llave o la clave que estamos manejando para encriptar o desencriptar. El módulo de L, que quiere decir L, es la longitud, o bueno, en este caso sería el número de letras del alfabeto que estamos manejando es igual a 26. Luego de ver el método de cómo se genera la encripción en el método de Bellenier, utilizamos el método para descifrar la operación en este caso, en el método de Bellenier, el cual tenemos que validar primero que CI menos KI sea mayor o igual a 0. Se genera la siguiente fórmula, que CI es D por CI es igual a CI menos KI en módulo de L. Cuando ese valor de CI menos KI es menor o igual a 0, generamos la siguiente fórmula, que es D por CI es igual a CI menos KI más L en módulo de L. En este caso lo que quieren decir es que CI es el carácter en la posición I del texto cifrado y KI viene siendo el carácter de la clave correspondiente a CI, o sea, este valor correspondiente a este valor. Y L, en este caso estamos utilizando L acá en la fórmula interna, L viene siendo el tamaño del alfabeto. Se observa que una misma letra en el texto plano lo pueden corresponder varias letras en el texto cifrado. Luego de haber visto el marco teórico, el marco histórico y el marco matemático, puede que hasta este punto no sea tan legible cómo es que funcione el algoritmo de Bellenier. Realmente es sencillo. En conjunto del equipo de trabajo de Aleis Lescano, Andrés Villa y Cristian Ayala se generó el siguiente ejecutable.
Este programa se hizo mediante la aplicación de C#, el cual vamos a emular el proceso que genera el proceso de Bellenier, o más bien el proceso de encripción de Bellenier. Nosotros llenamos una matriz que es 25 por 25, es decir, cada una de las letras del abecedario lo diagramamos en esta tabla y vamos a ver paso a paso cómo es que él genera la encripción. Para este proceso necesitamos una llave clave o una palabra clave, la cual nos va a ser útil al momento de la encripción. Para este caso nosotros tenemos una llave aleatoria de 10 caracteres. Puede utilizarse más larga, más corta, como sea necesario. Para este caso es de 10. Y vamos a trabajar con una palabra para el ejemplo de una longitud de 16 caracteres. En este caso es recomendablemente la palabra que vamos a cifrar. El proceso de Bellenier lo que hace es tomar el primer carácter de la llave aleatoria y el primer carácter del mensaje a cifrar. Y lo que hace es cifrarlo, o bueno, cruzarlo en esta tabla para ver cómo es el mensaje cifrado que genera al final. Para este caso nosotros elegimos poner acá mediante el programa el paso a paso, el cual vamos a mostrar la letra del mensaje que estamos tomando o ejecutando en este momento. En esta sesión vamos a mostrar la letra clave que vamos ejecutando en ese momento, porque se va a ir recorriendo toda la palabra como tal, carácter por carácter, tanto de la llave aleatoria como el mensaje a cifrar. Al final mostraremos el mensaje cifrado y funciona de la siguiente forma. En este caso sería la Z y la R que tenemos que cruzar en esta cuadrícula. Sería Z, que es el azul de la palabra clave, y rojo R, que viene a ser el del mensaje a cifrar. Lo que cruza entre esos dos, se puede decir entre esos dos vectores, es la letra Q, que se viene representado acá. Seguimos con la siguiente palabra y con el siguiente carácter de cada uno de los textos, que viene a ser el de la clave, y el del mensaje a cifrar, que vendría a ser I y E. Seguimos T pase, I y E. En este caso vendría a ser M, que se ve cifrado acá. Y así con cada uno de los caracteres. El siguiente paso va a ser C y C. C y C queda E. Me muestra acá E. Y así siguiente a cada uno de los caracteres. De pronto se preguntarán, listo, la palabra es más larga, de 16 caracteres, y la llave aleatoria solo es de 10. ¿Cómo hace para seguir el proceso de encripción? Para ese caso, apenas se llegue al último carácter de la llave aleatoria, se inicia nuevamente en el primer carácter. Es decir, si el último carácter es K y ya seguimos con una siguiente palabra y estamos en la K, iniciaríamos este caso en la letra Z. Esto es de 10 caracteres, acá solo llevamos 3. Vamos a ir hasta la décima para ver cómo se comporta. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso me muestra que la letra clave es K, que vendría a ser la que está demostrada acá en la llave. La siguiente letra, apenas vamos en la V de la palabra o del mensaje a cifrar. Vamos a ver cómo prosigue el algoritmo. En siguiente, él tomará del mensaje la letra L y vuelve a tomar la letra Z. Es decir, inicia nuevamente en la llave aleatoria y así hasta terminar el mensaje a cifrar. Terminemos este mensaje. Siguiente, vamos en la M, E, N, T y E. Si le damos siguiente, él no tiene más palabras o bueno, caracteres a cifrar como tal. Hasta acá llegaríamos en el proceso de encripción. Es un poco sencillo, es
graficando directamente en esta cuadrícula y en ayuda de una clave aleatoria para poder generar la encripción. Ahora vamos a generar el paso contrario, que es el paso de desencripción luego de haber encriptado el mensaje. En este caso vamos a tener los mismos paneles y agregamos un panel más que va a ser descifrado, que va a ser nuestra palabra, la cual está encriptada. En este caso vamos a seguir utilizando la llave aleatoria. No vamos a utilizar el mensaje a cifrar, sino el cifrado para generar la desencripción. Proseguimos a tomar el primer carácter de la clave y el primer carácter del mensaje cifrado. Como se muestra acá, letra del mensaje que vendría a ser W y la letra clave que vendría a ser F. En este caso vamos a trabajar con los colores amarillo, que vendría a ser la letra clave en este caso, y W, que vendría a ser este valor de acá, el cual nos va a arrojar que es la R. Nos pintamos en verde. Todos estos rojos fueron los que generamos o utilizamos más bien con esta palabra, recomendablemente, que están en cada una de estas de acá. Al finalizar el algoritmo, lo que hace es pintar en verde, todos los cuadritos que están en rojo, para poder cruzar la desencripción como tal. En este caso, como era F y W, nos da R, que R es el primer carácter del mensaje a cifrar. Si le damos siguiente, va a ser letra clave M, que viene a ser la de la clave aleatoria M, y Q, que viene a ser del mensaje cifrado. Entonces vamos a buscar M y Q, que como tal nos da la E y la pinta en verde, que debería ser R y E, como me la está pintando acá en el método de descifrado. Así siguientemente con cada uno, la C, D y F, que viene a ser F y D, perdón, F de acá y D de acá. Cruzándolos nos da C, rec. Y así sucesivamente con cada una de las palabras o los caracteres a descifrar. Al igual que expliqué anteriormente, que si llegaba al máximo de longitud de la clave aleatoria, así igualmente funciona en este caso. Vuelve e inicia. Recomendablemente. Tener en cuenta que todos esos campos que estaban en rojo deben quedar en verde. Hay letras que se repiten, por lo tanto no se ve el cambio, como las E, las M, T. La T ahí la pintó de rojo a verde y una E. Con estos pasos ya generamos la desencripción del mensaje por medio de una palabra cifrada y una clave aleatoria. Si obtenemos estos dos valores, podemos descifrar correctamente el algoritmo de Wegener. Hasta este punto finalizaría la explicación de cómo funciona el algoritmo de Wegener. Muchas gracias por su atención.